Bienvenido de vuelta al canal. En el video de hoy estaré analizando las próximas eliminatorias de la Champions, los cuartos de final. Creo que es un análisis bastante completo en cada uno de los partidos, de los 4 partidos. Haré un video en versión mucho más corta para TikTok y para Instagram, pero bueno, creo que la profundidad de este video es realmente buena, haciendo este análisis sobre las claves tácticas, también qué nos dicen las estadísticas de ambos sobre cómo llegan a los encuentros y el estilo general de los equipos. Tenemos primero el Arsenal-Bayern, entonces podemos comenzar por ese partido. Tenemos aquí en pantalla el radar de ambos, el radar estadístico de ambos. Estas estadísticas obtenidas por DataMB, una plataforma que hace un muy buen trabajo de recolectar estadísticas de Wyscout, o sea, estadísticas muy especializadas. Aquí vemos el radar de ambos, como decía. Nos da una buena idea de la fortaleza de cada uno de los equipos. Una mejor presión y mejor defensa para el Arsenal, que para mí es la mejor presión del mundo sin duda y una de las mejores defensas del mundo, si no es que la mejor. Estadísticamente creo que es la mejor presión y por números, pero también por sensaciones, por lo que ven mis ojos, pues creo que es la mejor defensa del mundo. El Bayern es mejor, de las mejores del mundo, perdón. El Bayern es mejor en las contras, en los goles en general y en los duelos, aunque creo que esto no es algo que se verá reflejado en el partido, honestamente, por la cantidad de personas que tiene el Bayern en esa zona, el personal que tiene para el centro del campo. No creo que vaya a ser mejores en duelos, como digo, por medio campo, aunque eso lo veremos más adelante. La comparativa estadística entre estos dos equipos es bastante interesante también. El Bayern, como decía, es mejor ganador de duelos, según las estadísticas. El Arsenal es mejor en presión, lo veíamos también en el radar, esto de la presión. Pero, y más importante aún, permite menos pases por acción defensiva que el Bayern. ¿Qué es esta estadística de los pases por presión defensiva? De los pases por acción defensiva. Pues su nombre es más o menos explicatorio o explicativo. Son los pases que permites que haga la oposición antes de que tú puedas intervenir con una acción defensiva. Con un derribo, con una intercepción, con una falta incluso, me parece que lo cuentan. Entonces es prácticamente lo que le permites jugar al equipo antes de intentar arrebatarle el balón. Y como decía, el Arsenal es mucho mejor en esto, permite menos, que eso es mejor, permitir menos pases por acción defensiva, aunque es peor en duelos también el Arsenal, según esto. En juego aéreo también debería ser más parejo, excepto dentro del área del Arsenal. Esto es algo que también será muy relevante porque es donde está el mejor cabeceador del Arsenal y uno de los mejores cabeceadores en Europa, que es Gabriel Magalhães. Gabriel es el mejor cabeceador del Arsenal. Entonces creo que dentro del área del Arsenal no habrá este problema del juego aéreo. En las demás zonas también tiene muy buenos cabeceadores como Declan Rice y sobre todo Kai Havertz, que es el mejor cabeceador también del equipo, quizá con Gabriel. En Europa también es uno de los mejores estadísticamente Kai Havertz, entonces muy buenas opciones para ganar este duelo aéreo. Y creo que más gente en el centro del campo y en general más gente en cada zona, porque Gabriel Jesús baja bastante, Kai Havertz también baja bastante, Martinelli también suele hacerlo. Entonces creo que habrá más cuerpos siempre cerca del balón para recuperar, ganar duelos también. Y tiene muy buenos cabeceadores, entonces esto de los duelos para el Bayern yo no se lo daría. No le daría esta ventaja al Bayern, creo que será mejor el Arsenal incluso en este parámetro. Como decía, el mejor ataque es el del Bayern en cuanto a estadísticas. Tocan similar en el área, realizan el mismo, un número similar de toques dentro del área, aunque el Arsenal tira menos a puerta también. Y algo muy relevante, además de que, va encaminado en esto de que tira menos a puerta, es que el Arsenal necesita menos tiros a puerta para marcar. Necesita 2.35 tiros a puerta y el Bayern necesita 2.69. Entonces una diferencia no gigante, pero sí puede llegar a ser considerable. Las oportunidades del Arsenal seguramente serán más claras que las del Bayern. Puede haber momentos en el que el Bayern esté asfixiando al Arsenal, entre comillas, con muchas acciones, muchas oportunidades quizá, aunque puede verse reflejado poco realmente en el marcador o en la sensación del equipo. Y creo que el Arsenal necesitará menos oportunidades para marcar y debería ser más efectivo en ello también. Lo ha sido en la mayor parte de este tramo de la temporada, en el que llegó a golear bastante a diversos equipos por esta efectividad y dominio en cuanto a la presión. Dos factores tácticos clave, para mí estos son los únicos dos, los dos principales. Ya lo dejaba ver desde el inicio, es el mediocampo débil del Bayern, lo comentaba como el mediocampo de papel en el episodio pasado del podcast, y es que el Bayern siempre se va a encontrar en una inferioridad numérica con este planteamiento. Decíamos en el podcast pasado que los centrales por los que apuesta, Eric Dier y también De Ligt, no son su mejor pareja. Para mí su mejor pareja, a pesar de que muchos tengan sus dudas o sus reservas por lo que ha hecho en la Champions, es Upamecano y Kim Min-jae. Kim Min-jae, el mejor defensor que tiene sin duda.
y Upamecano un excelente progresor del balón. También Kim Min-jae lo es desde el pase, pero Upamecano es un futbolista mucho más físico y que creo que puede jugar más adelantado. Y además de los centrales, también lo decíamos, el hecho de intentar evadir el centro del campo es algo que tendrá muy difícil el Bayern. Se disputará mucho juego en el centro del campo y tendrá muy pocos futbolistas ahí. Seguramente veamos a Kimmich por la derecha porque puede influir muy bien desde el pase ahí. Sobre todo en un equipo que defiende también, quizá un pase privilegiado. Bueno, un pase de un pasador privilegiado pueda romper el bloque, quizá. Entonces lo podemos ver más por la derecha. Pavlovic tiene que jugar en el medio campo, en el pivote como tal, porque si no creo que hay muchas menos oportunidades para el Bayern, pero de todos modos siempre va a haber menos gente. Siempre va a ser mucho más la superioridad del Arsenal que la del Bayern. Sobre todo considerando, ya lo decía, lo profundo que puede jugar Gabriel Jesús y Kai Havertz también. Además de que Odegaard, Declan Rice y Jorginho seguramente serán los 3 titulares, además de tener minutos parte o incluso Smith Rowe, que viene de un muy buen partido. Con este medio campo, con estos 3 posibles titulares, tendrá mucho más difícil el Bayern aún. Por presión del Arsenal también, es una presión mucho mejor que la de la Lazio, obviamente, que fue con el primer equipo con el que funcionó realmente bien esta opción, este juego de evadir el centro del campo, de mandar todo el juego prácticamente por los costados con Goretzka como tercer central, Davies y Kimmich saliendo, Kimmich como el mejor pasador del equipo. Creo que no se podrá hacer esto, como digo, porque es una presión mucho mejor la del Arsenal que la de la mayoría de los demás equipos que se han enfrentado desde que este es su estilo principal o su estilo preferido. Como decía, debe jugar Pavlovic porque es mejor con y sin balón que Laimer, bastante mejor, considerablemente mejor. Y el centro del campo del Arsenal creo que simplemente se comería a Laimer y tiene más oportunidades de salir vivo de esa presión Pavlovic, que tiene una inteligencia mayor para moverse en torno a los centrales, con base en la facilidad de los centrales. Entonces debe ser titular. Pavlovic ha estado afuera por una lesión o una inflamación que no debería ser la gran cosa. No es algo muscular realmente de las piernas o algo así, entonces debería estar debería estar disponible, me imagino. Y la segunda clave táctica para mí es la solidez defensiva del Arsenal. Simplemente es muy difícil hacerle goles a este equipo y también hacerle oportunidades es muy difícil. El Bayern además viene de un partido en el que le fue muy difícil generar en contra del Dortmund, con un Dortmund que hizo un muy buen partido, tuvo un Hummels increíble, estratosférico. Eso lo dificultó mucho más para los bávaros. Pero de todos modos es un equipo muy duro al que hacer oportunidades. Como decía, va muy bien por aire la pareja Saliba-Gabriel. Va muy bien por aire y además se entienden muy bien y son seguramente la mejor pareja de centrales en este punto de la Champions. Seguramente. No creo que los del City, por ejemplo, estén mejor. Y bueno, el del Real Madrid solo hay un central titular. Entonces creo que es la mejor pareja. Creo que será muy difícil hacer movimientos complejos de los que suele hacer Harry Kane para ponerse en posición de ventaja. Entonces será muy, muy, muy difícil. Y además, si logra marcar el Arsenal, si logra marcar en este partido, defenderá o podría defender toda la vuelta. Entonces es un equipo muy completo que te puede hacer muchísimo daño. No depende solamente de encerrarse. Puede dominarte, puede presionarte. Y como digo, si logra marcarte, pues puede defender prácticamente toda la demás eliminatoria y no sería un mal plan, porque es lo que seguramente hace mejor este equipo. ¿Influirá el factor anímico? Seguramente sí, aunque dentro de este Bayern tampoco hay demasiados jerarcas. Puede estar Neuer y puede estar Müller, por ejemplo. Ellos dos los considero los jerarcas más importantes y creo que sí tienen una personalidad y un bagaje, una trayectoria muy importante, considerable. Pero Goretzka, por ejemplo, es campeón de Europa, campeón de la Champions. Pero no me parece que este tipo de perfiles de los que ganaron la Champions en 2020 sean realmente futbolistas inquebrantables en cuanto a mentalidad. Además de que Yamal Musiala es muy joven, Pavlovic es muy joven, Harry Kane no ha ganado un solo título en su carrera. Entonces para mí el factor anímico sí puede influir, como digo, en 2 piezas clave, pero como están ellos, también están por parte del Arsenal futbolistas con una mentalidad muy respetable o muy grande, como puede ser Rice, por ejemplo. Jorginho ya es campeón también. Entonces, bueno, Havertz también. Entonces creo que también pueden haber algunos futbolistas que logren mantener al equipo arriba por parte de los dos, pero creo que no hay una diferencia muy grande. Claro que el pedigrí europeo del Bayern es mucho más grande que el del Arsenal, pero esta plantilla no me parece que sea motivacionalmente, o bueno, en cuanto a motivación más bien, extremadamente diferente a la del Arsenal. Finalmente mi predicción puede ser un poco arriesgada, aunque creo que no
Cada vez es más aceptado, lo decía al inicio de la temporada, bueno, más bien durante la fase de grupos, que para mí el Arsenal podía ganar la Champions, todavía lo creo obviamente, y le doy un 60% de posibilidad de pasar y 40% al Bayern. Creo que será algo más popular mientras avance el tiempo, y bueno, esa es mi predicción, veremos cómo envejece, y vamos con los demás partidos. El segundo partido es la final adelantada, los dos mejores equipos de esta Champions, el Real Madrid y el Manchester City, se enfrentan. Creo que, vemos primero el radar antes de pasar a mis observaciones. El radar de ambos nos indica que el Real Madrid es excelente a la contra. Esto ya lo sabíamos, es de los mejores del mundo a la contra. Muy difícil de detener y por plantel, por personal ofensivo, creo que puede ser el mejor. Con Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Brahim, pero también le tienes que sumar a Carvajal y a Fede Valverde, por ejemplo, que son muy potentes en conducción y sobre todo también a campo abierto, y te queda un grupo de futbolistas que te puede hacer muchísimo daño, porque tienen la inteligencia, el timing, el físico también, para hacer muchísimas acciones y muy variadas también. Entonces, excelente a la contra el Real Madrid, más físico también el Real Madrid, sobre todo en el centro del campo. Me parece que es lo que toma mucho más peso. Fede Valverde, por ejemplo, también un ganador de duelos excelente. Camavinga, Tchouaméni también lo son, y Bellingham también en el medio campo y quizá un poco más arriba. Una mejor presión del City también, que puede ser el mejor equipo en presión junto al Arsenal, un poco más abajo que el Arsenal en mi opinión. Y todo esto me lleva a la conclusión en que, este radar, que es el Real Madrid City más balanceado de los últimos años, que hemos visto en los últimos años. Y me remonto incluso al año en el de los errores de Varane. Creo que desde entonces, desde esas eliminatorias, ha sido siempre superior el City y siempre partía como favorito el City, en mi opinión, en cuanto a juego, en cuanto a funcionamiento y debilidades del rival. Pero creo que ahora es el más balanceado, creo que ahora es en el que hay menos ventaja y está mucho más parejo el encuentro. Vamos a las comparativas estadísticas antes de pasar a los factores clave tácticos para mí, de los que se podría hacer un video completo incluso. Pero bueno, la comparativa estadística de estos dos equipos. Defensivamente, comencemos con los goles y tiros concedidos por cada equipo. Concede menos tiros el Manchester City, pero por el desequilibrio en su base, me parece, esta es la interpretación que yo le doy, por el desequilibrio que tiene en la base, que permite ataques amplios muy difíciles de frenar, cada oportunidad puede hacerles más daño al City, puede hacerle más daño al equipo de Guardiola. Entonces, esta acción, que es la que más hiere al City, es la acción en la que mejor es el Real Madrid. Por eso me da a mí para creer que es el más balanceado, o en el que la ventaja es mínima. En presión, es decir, duelos y pases por acciones defensivas, que ya lo comentábamos antes, gana más duelos el Real Madrid, pero permite también más pases por cada acción defensiva. En el ataque posicional es donde encontramos la mayor diferencia, porque el City te asfixia con una presión muy alta y con la explotación de espacios generados por la posesión. Puede mover a tu bloque, es decir, si está pasando lateralmente o horizontalmente, como a mucha gente le parece que es inofensivo, que muchas veces sí lo es, claro. Pero bueno, el City lo que hace es pasar mucho, tener mucho la posesión, generar muchísimos movimientos, porque eso genera espacios. Entonces puede mover tu bloque, llevarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo, o simplemente permitir a los corredores infiltrarse entre líneas para jugar entre líneas, que es algo que hace excelentemente bien el City, sobre todo teniendo uno de los mejores jugadores entre líneas y también en espacios intermedios, que es Phil Foden. Entonces aquí es mucho mejor el City, obviamente, en el ataque posicional, como digo, asfixiante también por esta presión que puede hacer, y en presencia en el área también es el mejor, es el club que más toca en toda Europa, y además la defensa en el área es la debilidad del Madrid, o una de las debilidades del Madrid, como comentaré más adelante. Esto es en lo que emparejan realmente mal. Si emparejan muy mal en que el City defiende mal ampliamente, con Kyle Walker, Ake y Guardiola defendiendo mal esas acciones, y el Real Madrid lo hace muy bien. Y esto, como digo, lo emparejamos con que el Real Madrid defiende muy mal en el área y el Manchester City sabe meterse muy bien en área, pues está igual, ese balance que comentaba. Los factores clave que yo veo, los factores tácticos, por así llamarlo, clave. El primero es el juego aéreo, que será la ventaja principal para el Manchester City. La comparativa estadística dice que el Real Madrid es mejor en el juego aéreo, pero el ojo dice que no.
Simplemente, Tchouaméni como central es excelente en el juego aéreo, aunque tiene otras carencias. Rudiger es excelente en el juego aéreo, pero los laterales, Mendy y Carvajal, no lo son. Mendy un poco más que Carvajal quizá un poco más en este tipo de partidos en el que la exigencia es máxima y la concentración suya también es máxima. En el centro del campo está mucho más balanceado y en ataque no. En ataque es mucho peor el Real Madrid en el juego aéreo, muchísimo peor, porque simplemente no son especialistas y no hay un 9 élite dentro del equipo. Entonces creo que el juego aéreo no es la ventaja del Real Madrid, es la ventaja para el Manchester City. Y el personal también del Manchester City es mucho mejor que el Real Madrid. Y en la defensa, como digo, 10 veces mejor el City. Anular a los cheat codes, a los jugadores trampa del Manchester City, también es un factor clave para el Real Madrid. Aislar a Erling Haaland, que sabemos que es posible, lo hemos visto en diferentes ocasiones, incluso con el mismo Rudiger. Rudiger ya lo ha hecho y ahora está en una mejor forma de lo que estaba antes. Su excelente forma a mí me da buenas sensaciones de que puede lograr anularlo esto en el juego aéreo, en imposibilitar su movimiento, seguirlo perpetuamente, incomodarlo todo el tiempo. Y bueno, si evitas que le lleguen balones, muy difícilmente va a influir en el juego. Pero un balón y estás fuera, también eso es algo importante a destacar. Encerrar a Kevin De Bruyne también sabemos que es, bueno, no fácil, pero es posible. Y es mucho más posible que en otras temporadas. Bueno, seguramente se debe también al bajón físico que ha tenido Kevin De Bruyne desde la lesión. Pero lo hemos visto como Endo, en el partido contra el Liverpool, lo ha logrado encerrar, ha logrado evitar transiciones y también generar transiciones en este emparejamiento, por la diferencia en físico también y en velocidad. También lo ha hecho Declan Rice, sobre todo, dos cosas diferentes en mi opinión. Declan Rice lo ha hecho siguiéndolo mucho mejor, evitando que entrara en el área para influir como suele hacerlo, con ese pase casi imposible de defender. Y como decía, Endo lo ha logrado borrar un poco más en el centro del campo, no tan cerca del área, y aprovechando esta superioridad para generar contras encima de él. Camavinga, por eso creo que debería ser titular para intentar encerrar a Kevin De Bruyne, porque es el defensor más rápido del Real Madrid, el mejor recuperador también, y puede evitar carreras al espacio y robar para la contra. Como decía, las dos cosas que ha hecho Declan Rice y Endo, me parece que lo podría hacer muy bien Camavinga. Defender en espacios muy amplios también es una ventaja muy importante, y también su polivalencia y su versatilidad. Entonces para mí debería ser titular indiscutible, y seguramente lo sea. No creo que apueste por Nacho como central, entonces Tchouaméni seguramente irá al central. La presencia en el área del Real Madrid también será crucial, porque Kevin De Bruyne y Bernardo Silva son muy buenos haciendo estas carreras al intervalo entre los defensores, que es algo que falla en el Real Madrid. La defensa en el área y también la defensa de estos corredores, el seguimiento o el tracking de estos corredores. Tchouaméni central, Mendy y Carvajal, pero principalmente Tchouaméni central, pueden sufrir muchísimo en esto, pueden ser los que sufran especialmente. Tchouaméni le cuesta en el pivote este tipo de acciones y en el central mucho más, encima es mucho más crucial en esta zona. Y bueno, creo que una ayuda perpetua de Jude Bellingham por izquierda y de Fede Valverde por derecha debería ayudar a mitigar un poco estas acciones, porque puedes bloquear un poco a los futbolistas más amplios y permitir que otros futbolistas, como puede ser Toni Kroos, por ejemplo, un excelente defensor posicional, evite que estos corredores puedan hacer sus carreras tan fácil. Y Camavinga, como comentaba, también en esta zona. El City, otra de las claves, creo que sufrirá la contra, sobre todo sin John Stones. Permite muchas contras amplias, esto ya lo hemos comentado en muchos episodios y lo hemos comentado en este video también. Permite contras amplias porque al tener ese desequilibrio en su centro del campo en la base, en la zona del pivote, permite acceso a las zonas en las que Guardiol y Kyle Walker, sobre todo, no defienden bien. Nathan Ake también me parece que no es un especialista en esto. Entonces estas zonas son especialmente explotables y es en lo que mejor ataca el Real Madrid. Entonces otra, ya lo habíamos comentado, pero otra nota táctica, por así decirlo. Y finalmente, con todo lo dicho, cómo llegan los dos, cómo nos indican las estadísticas que juega cada uno, aunque bueno, también por el ojo tenemos muy bien identificado que el Real Madrid es el equipo del caos y el Manchester City es el equipo del orden y de la estructura asfixiante. Teniendo todo en cuenta, mi predicción es que es muy parejo, es un encuentro muy parejo, obviamente, la final adelantada, obviamente los mejores equipos, bueno, con el Arsenal también, muy parejo, pero voy a dar favorito ligeramente al Real Madrid. Real Madrid 55% y Manchester City 45%. Será también algo que veremos repetido en las demás eliminatorias, pero bueno, ligeramente favorito el Real Madrid para mí. El tercer encuentro a analizar es el Atlético de Madrid-Dortmund. El radar de ambos lo vamos a ver en pantalla también.
Nos dice que son perfiles relativamente similares, pueden ser un patrón similar quizá en algunas acciones, bueno, en algunas partes del radar están exactamente igual, pero la diferencia mayor es las contras. Es una diferencia muy grande en los contraataques, en los ataques por ese tipo de acciones. Es más físico el Dortmund también y es mejor presionando el Dortmund, que será la clave para mí, la presión. Y el manejo de la presión, se podría decir, de cada uno de los equipos será la clave para ser victorioso en este partido. La comparativa estadística en cuanto a duelos nos dice que es más efectivo el Dortmund, aunque genera más esfuerzos o repite más esfuerzos y más acciones de este tipo, el Atlético de Madrid por 90 minutos. En el juego aéreo también son muy parejos en efectividad y en repetición por 90 minutos. Entonces, dos cosas en las que son muy similares: los duelos y el juego aéreo. Dos acciones que pueden ser vitales defensivamente. Aunque seguramente el Dortmund sea un equipo mucho más duro. Creo que sí será un equipo que haga sufrir realmente en cada una de estas acciones al Atlético de Madrid. En cuanto al ataque, vemos aquí la tendencia de las contras y del ataque posicional. Las contras mucho mejor considerablemente mejor el Dortmund. Y en el ataque posicional también es mejor, pero muy poca la diferencia. Las contras es lo principal del Dortmund, aunque creo que en el partido veremos momentos en los que puede también llegar a asfixiar al Atlético de Madrid, pero como comentaremos también más adelante, no creo que el Atlético juegue solamente a encerrarse, entonces eso es algo a tener en mente. La línea defensiva del Atlético de Madrid me parece bastante débil. La defensa en el área, dentro del área, me parece muy mala también. Hemos visto dos casos específicamente en los que han defendido pésimamente esta zona, que uno es el Barça, que ha defendido muy mal, y otro es el Athletic en Copa, que ha defendido horrible, horrendo. El movimiento de cualquier futbolista se mantenía libre. Los centrales estaban muy cerca, estaban muy mal distribuidos, seguían muy mal las acciones, leían todo prácticamente mal, y si leían una situación de ataque estaban muy lejos para intentar solucionarla. Entonces, muy mala defensa en el área, y esto es muy aprovechable por futbolistas del Dortmund, principalmente a Adeyemi, visto lo que logró en el partido contra el Bayern. El movimiento de las piezas que pueda generar el Dortmund en general, con esta amplitud con la que puede jugar, el movimiento de esta última línea será crucial también. Vimos lo que le costaba al Atlético de Madrid también en el partido contra el Barcelona. Pongo este ejemplo del Barça porque es uno de los partidos en los que se vio muy exigida la presión del Atlético de Madrid, y también porque es un rival de mucho nivel, con un plantel muy importante, y por eso podría ser una buena comparación con este Dortmund. Vimos lo mucho, como decía, que le costaba al Atlético de Madrid cuando Lewandowski se movía y bajaba a recibir, abriendo mucho a los centrales, también generando muchos espacios para los que pudieran correr Fermín y Gundogan. Vimos lo que le costaba al Atlético de Madrid, y sus centrales también mostraban mucho ímpetu y mucha prisa para saltar a presionar, algo que era aún más explotable para un equipo como el Barcelona, y puede serlo con un delantero como es Adeyemi, tan móvil como tiene el Dortmund. El juego por los costados también costará al Atlético de Madrid, o podría costar, será difícil para ellos defender, visto lo que hemos visto en la temporada. De hecho, así es como llegó el segundo gol del Dortmund contra el Bayern, jugando con la amplitud, abriendo el espacio entre los defensores, jugando muy ampliamente, y movimiento constante a las espaldas de los defensores. De hecho, como comentaba en el podcast pasado, Adeyemi logra arrastrar las marcas para que pueda definir el lateral del Dortmund sin ninguna prisa, y encima ya se había movido para buscar el remate, para buscar el rebote dentro del área. Entonces es un movimiento terrible, muy difícil de defender para cualquier equipo, y para un equipo, como digo, que su línea defensiva es tan errática, pues aún peor. El factor anímico también podría entrar aquí, porque el Atlético de Madrid se ha crecido en eliminatorias, específicamente contra el Real Madrid en la Copa, y contra el Inter también. Se ha crecido bastante. Este equipo ha demostrado una cara diferente a la que se ha visto en partidos de liga, por ejemplo, en los que es un equipo muy gris, sin ideas, también con una presión sí un poco intensa, pero también muy desestructurada. En estos partidos de Champions hemos visto un cambio en mentalidad, un cambio anímico, que termina siendo muy importante, y contra un rival que tampoco es que tenga un pedigrí gigante o una confianza gigante en esta competición, pues puede llegar a ser lo que inclina un poco la balanza. En una circunstancia de máxima concentración, como son unos cuartos de final de la Champions League, la defensa del Atlético de Madrid seguramente busca estar más compacta,
por esta concentración, como digo, y la presión puede mejorar, además de generar oportunidades a la contra. Entonces en esto puede mejorar el Atlético, sobre todo teniendo en cuenta este factor anímico, pero no creo que vaya a pasar esta ronda. Mi predicción es Atlético de Madrid 45, Dortmund 55, como favoritos a los alemanes. No tenía mucha confianza en los alemanes en la ronda pasada, pensaba que los iba a eliminar el PSV, pero finalmente están aquí. Creo que es un equipo que puede emparejar realmente mal contra ese Atlético de Madrid, que no es tan bueno resistiendo o logrando la presión, entonces creo que se quedarán fuera los de Simeone, pero como digo, el factor anímico puede transformar este equipo otra vez y dar otra sorpresa más. Aunque como comentaba también en mi video de TikTok de mis impresiones de los cuartos, será algo muy atleti eliminar al Inter, uno de los mejores equipos de Europa, dominante, hiperdominante en la Serie A, y después caer contra un Dortmund que también ha generado bastantes dudas. Entonces veremos qué sucede, pero bueno, factor anímico a considerar, pero para mí favorito el Dortmund. Y vamos finalmente con el partido que seguramente sea más esperado junto al del City, que es el PSG Barcelona. Los radares los vemos también en pantalla, son cercanos en papel los dos equipos en cuanto a posibilidades y fortalezas, también debilidades, cercanos en papel, pero me parece que será visto un partido diferente. Creo que no va a ser un partido tan parejo y tan de ida y vuelta como podría reflejar estas estadísticas. Son cercanos, como digo, pero en papel. La diferencia física es gigante. El Barcelona es un ganador de duelos y además tiene futbolistas muy físicos, sobre todo en defensa. En ataque también puede tener, por ejemplo, a Lewandowski, pero con las bajas también en el centro del campo, que no eran especialistas defensivos, solamente uno, que es Gavi. Se ha mantenido bastante bien esta estadística de duelos y se ha quedado muy bien esta diferencia entre los dos equipos físicamente. Una presión muy similar también estadísticamente. La contra es la principal herramienta del PSG en papel, pero creo que también podrían intentar encerrar al Barcelona por algunos tramos. Creo que es algo que podríamos llegar a ver. La comparación estadística, comenzamos por la defensa. En cuanto a los goles y tiros concedidos, el PSG concede más tiros, pero también menos goles. Algo relevante también, seguramente conceda más oportunidades, pero de menos peligro. Los duelos defensivos, también el PSG tiene menos efectividad, pero logra repetirlos más. Esto puede deberse también al ímpetu, a la velocidad, al físico y también a la resistencia de sus mediocampistas, como Zaire Emery, muy joven, y Vitinha, por ejemplo. Fabián Ruiz también. La presión, en cuanto a la presión, los pases permitidos por acción defensiva que ya hemos revisado con todos los demás equipos, ambos permiten muy pocos pases por acción defensiva, de hecho es destacablemente bajo lo que permiten en cuanto a la presión, y el Barcelona ha mejorado en los últimos partidos, sobre todo en la base, con Christensen en la base. La defensa me parece que también todavía está un poco errática. Creo que contra un rival de calibre como es este PSG se podrían ver un poco las carencias, las falencias del equipo, pero en el centro del campo como tal creo que sí ha habido una mejoría notable en cuanto a esta presión y defensa. En el ataque posicional, en el ataque tenemos el ataque posicional y las contras. Primero el ataque posicional. Hay una diferencia pequeña entre la cantidad de pases posicionales que hacen los dos equipos, aunque el PSG pasa más por cada posesión. Entonces puede intentar lograr esto que comentábamos del City, de mover el bloque, de manipular el bloque, generar espacios mediante la posesión también. Las contras, crece la diferencia aquí bastante en el ataque de las contras, porque el PSG es muy bueno estadísticamente y creo que hará mucho daño aquí. Creo que es de lo más importante las contras, y lo vimos en el partido contra la Real Sociedad, del PSG Real Sociedad. La facilidad, sobre todo en la vuelta, con la que podían generar estas contras letales y muy difíciles de defender. Las claves tácticas, ya que estamos en ello, es que para mí el PSG es favorito a ganar el mediocampo, el centro del campo. Como decía, ha mejorado la presión y la presencia del Barcelona en esta zona, pero creo que no ha mejorado el ritmo al que juegan. Este PSG sí lo tiene, sí tiene esta pausa o esta manipulación más inteligente de los espacios en esta zona. Como digo, es favorito para mí para ganar el mediocampo. Warren Zaire-Emery, Vitinha y Fabián Ruiz hicieron un muy buen partido contra la presión de la Real Sociedad, que lo hace bien, realmente bien el equipo de Imanol. El movimiento, bajar mucho para lograr abrir a los futbolistas de la Real Sociedad y generar estos espacios. Fue una mejor dinámica, tienen una mejor dinámica, más velocidad y más resistencia que el mediocampo que hemos visto del Barcelona en los últimos partidos, que es el Sergi Roberto, Christensen y Gundogan o Fermín.
Fermín, Christensen y Gundogan puede ser también por lo que apueste Xavi, teniendo en cuenta las bajas. Creo que es un mejor mediocampo el del PSG en cuanto a funcionamiento y en cuanto a nombres. El movimiento constante para la generación de espacios que comentábamos de la Real Sociedad va a ser algo especialmente crítico para el Barcelona, y esto haría hincapié yo, porque creo que podría ser en lo que más dañen al equipo de Xavi, porque es un equipo que permite muchísimo espacio entre líneas. Entonces este juego y este movimiento para generar estos espacios puede generar oportunidades realmente importantes para el PSG, contra las que el Barcelona tenga muy pocas opciones de hacer algo. Una mala defensa del ataque móvil por parte del PSG también es una ventaja para el Barcelona. Vimos esto repetido en la fase de grupos. Para mí la defensa en la frontal del área falla del PSG por la falta de un ancla o un organizador o un destructor defensivo, un futbolista especialmente en esta zona, bueno, en este aspecto de la defensa en el centro del campo, como puede ser Tchouaméni, que creo que podría ir perfecto en este equipo, Camavinga, por ejemplo, o Lucas Gurnaduat, que yo ya lo he propuesto muchas veces para este equipo. Creo que falta este perfil y este futbolista para lograr una defensa mejor en la frontal y que no sufra lo que puede sufrir este PSG contra el Barcelona. La dificultad para seguir marcas, para rastrear a estos futbolistas tan móviles y tan buenos al espacio como pueden ser Fermín y Rafinha también. Y Lamine Yamal ni se diga, aunque este es un poco más pegado a la banda, entonces no afecta tanto, por así decirlo, esta falta de organización en la frontal como puede afectar con los otros dos que mencionaba. El Barcelona también creo que puede aportar a enviar balones largos para saltar la presión del PSG, que podría ser una presión bastante buena. Fermín tiene un muy buen movimiento, además de ser bueno presionando y también en el trabajo sin balón, en el trabajo defensivo, baja bastante también y lo suele hacer en muy buen ritmo. Rafinha y Lamine Yamal, sobre todo estos dos, son excelentes al espacio. Lamine es también excelente generando este espacio, no solamente atacando al espacio, también generando con carreras quizá hacia adentro. Lo hemos visto también, lo vimos mucho contra el Napoli y caía todo el tiempo Mario Rui en esta carrera hacia el centro, bajando, que generaba espacio para que explotara Fermín. Entonces creo que esto pueden repetirlo bastante, Rafinha, Fermín y sobre todo Lamine Yamal. Explotar estos espacios con balones largos. Y de la otra parte, de quien envíe estos balones largos, es Cubarsí. Creo que será vital para la salida en largo porque es el mejor pasador en profundidad del equipo y seguramente uno de los mejores pasadores del equipo. Entonces creo que él podría ser el que envíe a los futbolistas, que son muy buenos atacando al espacio, y puedan hacer daño a este PSG. Aunque también por parte del PSG hay otro futbolista que puede funcionar como esa especie de resortera, que es Dembélé. Dembélé, una fuerza de caos. Contra la Real Sociedad, que como decimos presiona bastante bien, bajaba, creaba espacios que podían explotar Fabián y Vitinha y Warren Zaïre-Emery. Bueno, los mediocampistas del PSG en general podían explotar estos espacios que generaba Dembélé arrastrando sus propias marcas, y permitía carreras, que además permitía que llegara el balón a Mbappé, que es el futbolista más importante de la eliminatoria, el futbolista con más talento en la eliminatoria y más diferencial de todos. Tiene un arsenal muy amplio también Dembélé, más sobre Mbappé, un poco más adelante, pero tiene un arsenal muy amplio Dembélé, muy muy amplio, desde la conducción, desde el movimiento, comentábamos, desde el pase, el remate también y el envío al área. Puede ser realmente crucial y puede causar muchos problemas al Barcelona, porque como decíamos hace unos minutos también, el equipo defiende muy mal entre los espacios, genera muchos espacios entre sus líneas y Dembélé puede jugar muy fácilmente en estas líneas. Sería muy peligroso para el Barcelona. Y finalmente tenemos el factor Mbappé. Mbappé es impredecible, es inevitable, es el futbolista más temido seguramente en una eliminatoria. Aparece de cualquier manera, logra aparecer mediante un gol, puede asistir, lo que sea, es una fuente de caos y de peligro constante que simplemente no puedes apagar, como puedes apagar por ejemplo a Erling Haaland. Pero bueno, impredecible, inevitable, un movimiento constante que no es la especialidad de ningún defensor del Barcelona. De Cubarsí tampoco lo es, y de Araujo esta lectura creo que es algo que falla realmente en él. Creo que es muy bueno defendiendo en espacios abiertos, obviamente en el 1 contra 1, pero este movimiento creo que no lo puede defender prácticamente ningún defensor. El que me parece mejor en eso es Christensen, y seguramente esté en el pivote si juega. O bueno, habrá que ver qué es lo que hace Xavi con esto, pero simplemente Mbappé es el factor diferencial de la eliminatoria en general y uno de los factores diferenciales de toda la Champions. Entonces intentar pararlo es absolutamente crucial, pero también muy difícil.
Mi predicción, me apego a lo mismo, a los mismos números de las últimas predicciones, y es un 55 para el PSG y 45 para el Barcelona. Creo que, como digo, la diferencia estadísticamente no es grande, pero en papel, pero en el campo creo que será bastante más grande, aunque el Barcelona tiene muchas ganas, tiene también mucho talento en sus líneas, y el PSG tampoco es un equipo infalible, sobre todo en la defensa que comentaba. Entonces puede estar un poco balanceado en ciertos tramos, y me decanto por esa predicción. Y esas son mis predicciones de todos los partidos, de los 4 partidos de los cuartos de final. Puedes dejar tu opinión sobre mis predicciones en los comentarios, y también tu propia predicción para cada una de las eliminatorias. Estaremos viendo cómo avanzan, cómo evolucionan. Haré también seguramente algún análisis de los partidos, de lo más interesante de los partidos. Entonces sígueme en mis redes también para estar atento a estas actualizaciones más cortas y más inmediatas. Sígueme en mis redes siempre como Nuevo Fútbol, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.